Muy buenas noches. Con ustedes, Hugo Rodríguez Bruna, no confundir con nuestro invitado, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, y orgullosamente le damos la bienvenida a todos nuestros participantes, que sabemos que hay de Arica a Punta Arenas, y no solo en Chile, sino también en bastantes países de Sudamérica. Así que le damos las gracias a todos por estar participando en este webinar. Antes de eso, les recordamos que la próxima semana tenemos nuestra reunión mensual, que es una actividad muy querida por la sociedad y que pretendemos seguirla teniendo y que tiene bastante éxito. Acuérdense que la próxima semana le toca al Hospital Ezequiel González Cortés y van a tocar un tema que no es redundante, pero es una sorpresa inesperada y realmente va a ser un gran motivo, ¿no es cierto?, para que nos sorprendamos todos y sigamos aprendiendo. Así que acuérdense, el próximo jueves a las 13 horas tenemos la reunión mensual de la sociedad. Bueno, hoy día nos vamos a vestir de mantel largo y de honor, perdonen que no esté con corbata, porque tenemos un invitado realmente de lujo. Alguien muy querido en la sociedad, como especialista, como médico y como persona. Bueno, el doctor Castro Rodríguez tiene como algunos méritos. Él es nacido en Perú, médico cirujano de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, Lima, Perú. Se vino a nuestro país, ¿no es cierto?, para seguir estudiando. Estuvo en el grupo del doctor del Ezequiel González Cortés, el doctor Girardi Padre. Después estuvo, ¿no es cierto?, en el grupo del doctor Martín allá en Tucson. Y después se vino nuevamente a Chile, donde orgullosamente ha sido recibido en muchas universidades y muchos institutos. Es actualmente profesor de la Universidad Católica de Chile, tanto en pregrado como posgrado, y lo hemos visto, ¿no es cierto?, en innumerables charlas, simposios. Es una de las personas que más investiga y escribe en Chile. Sus publicaciones están en casi todas las revistas internacionales de la especialidad y de pediatría. Así que con ustedes dejamos al doctor Castro Rodríguez, que nos va a hablar en esta interesantísima charla a propósito de estos nuevos paradigmas en asma. En estos 20 minutos voy a darles mi visión acerca del nuevo paradigma que hay en el diagnóstico y en el manejo de la bronquiolitis viral aguda y su relación con el asma bronquial en niños. Yo soy José Antonio Castro Rodríguez, profesor titular de pediatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, la definición de la bronquiolitis aguda es una infección respiratoria baja. Es uno de los problemas más importantes que hay en niños lactantes a nivel mundial. El diagnóstico sigue siendo clínico y a pesar de que es conocida hace muchos años, sigue dando muchos costos económicos y está asociada a alta morbilidad y mortalidad a nivel mundial. El diagnóstico clínico se realiza mediante reconocimiento de signos y síntomas de infección respiratoria baja en niños generalmente menores de 2 años. Sin embargo, el pic está entre los 3 y los 6 meses de vida. Y en los niños mayores de 1 año, esta infección puede estar sobrepuesta con otros cuadros que inducen o que hacen la aparición de sibilancias en los niños. Para que veamos, la definición no es universalmente aceptada y es una publicación de hace ya 5 años, donde ven ustedes que en más de 10 países, algunos de ellos consideran el primer episodio de infección respiratoria baja, sin embargo no son todos. En Estados Unidos y en otros lugares del mundo puede haber una segunda o tercera infección respiratoria con sibilancias y la consideran como bronquiolitis. No todos
las guías internacionales en los distintos países consideran el hallazgo de crépitos para la definición de bronquiolitis. En el Reino Unido sí, pero en Estados Unidos es básicamente sibilancias, en algunos países es sibilancias o crépitos. No todos tampoco consideran una edad límite. En Estados Unidos y Reino Unido son menores de 2 años, en otros países son más estrictos en Europa y son menores de 1 año. En Chile tenemos menores de 2 años, primer episodio y sibilancias o crépitos en el examen clínico. A raíz de toda esta confusión en el diagnóstico aparecen varias editoriales que dicen que hay que basarse en sentido común, además de la medicina basada en evidencia, y otros que dicen este término de bronquiolitis que todos hemos acordado llamarlo bronquiolitis sin que todos tengamos en mente claro qué es. Al final de esta presentación, lo que quisiera hacer es convencerlos de que el bronquiolitis no es una entidad clínica por sí sola, sino una umbrella, un paraguas en las cuales hay varios fenotipos de bronquiolitis de acuerdo a las características del huésped, a la historia clínica, a los signos físicos, a la severidad del cuadro y a las características microbiológicas que también hay en la vía respiratoria alta, que tienen su sustrato en el genoma viral, en los metabolomas, en el microbioma, en la epigenética, transcriptómica y en las condiciones genéticas del huésped. Y hace más de 15 años, estos investigadores en Italia se dieron cuenta de que, por ejemplo, es distinto si la bronquiolitis es causada por el virus sincicial, que es el más común, o si es el rinovirus. Si es el sincicial, los niños son significativamente menores en edad, menos chance de lactancia materna, obviamente, pero tienen un cuadro más severo por un score clínico, mayor atrapamiento en la radiografía, más parches, más infiltrado en el rinovirus, más eosinofilia periférica en el rinovirus y mayor severidad en cuanto a más días de hospitalización en el caso de sincicial versus rinovirus. También es distinto si el virus sincicial es A o B, si el genotipo es A, el cuadro es más severo que si es el B, virus sincicial B. El A tiene mayor frecuencia respiratoria, más consolidaciones, más retracciones y menos historia familiar de asma que el virus sincicial B. Sin embargo, el virus sincicial A tiene mayor carga viral en el aspirado nasal que el B. También depende de la respuesta del huésped. Por ejemplo, este estudio mostró que en Italia hay más respuestas del tipo TH2 si la infección es causada por rinovirus que si es por sincicial. La relación TH2-TH1 es significativamente mayor en el rinovirus humano que en el sincicial. La microbiota, las bacterias de la flora nasal son también distintas según el tipo de virus que causa la bronquiolitis, y este estudio en Italia muestra cómo si la bronquiolitis es causada por virus sincicial, hay menos microbioma en la secreción nasal que si es causada por otro virus que no sea sincicial. Y las especies de bacterias son todas significativamente menores en el sincicial que en la bronquiolitis causada por virus distintos al sincicial. También depende de la edad. Si la bronquiolitis ocurre en menores de 6 meses, es más probable que la causante sea el sincicial. Si es mayor de 6 meses, en este estudio es más factible que sea bocavirus. El cuadro clínico es mayor, más severo en los niños menores de 6 meses y tienen más necesidad de fluidos endovenosos que los niños mayores de 6 meses. En algunos lugares donde no se puede determinar el agente viral con precisión, estos dos estudios que voy a mostrar muestran cómo también se puede saber las características particulares del fenotipo de bronquiolitis según la estación del año. ¿Cómo es eso? Si la estación es un periodo no invernal, es más probable
que sea causado, que la bronquiolitis sea por rinovirus humano, es más probable que si es en el invierno. En el invierno es más probable que sea el sincicial. Por lo tanto, la severidad de los cuadros de bronquiolitis son más severos en el invierno. Eosinofilia periférica es más frecuente en los cuadros de bronquiolitis no invernales, por ejemplo, en el verano, y hay más chance que los pacientes con sufran de bronquiolitis en la época no invernal si vienen de padres asmáticos. Hay más chance de tabaquismo durante la gestación en la época invernal, donde el virus sincicial es el predominante y la severidad es mayor. Estos investigadores, el otro fue un estudio en Italia, en Estados Unidos previamente habían visto lo mismo. Estos investigadores dividieron de acuerdo a la estación de la bronquiolitis y vieron que en el periodo no invernal, los que sufrían de bronquiolitis tenían a los 4 o 5 años más chance de padecer de asma que los que habían tenido bronquiolitis en la época invernal. Y era porque había más rinovirus en esta época y más sincicial en esta otra época. En este estudio que hicimos con Gustavo Niño en George Washington University en Estados Unidos, vimos que dividido por fenotipo clínico, de acuerdo a una bronquiolitis hospitalizada en leve, hipoxemia o sibilantes, vimos que el comportamiento era distinto. Por ejemplo, aquellos sujetos con bronquiolitis que llegaban a la urgencia y se hospitalizaban, en los cuales había sibilancias, tenían una radiografía totalmente distinta de los que llegaban solo con hipoxemia sin sibilancias. Había significativamente más opacidades en las bronquiolitis hipoxémicas, como se ve acá, esta radiografía, y había más atrapamiento aéreo en las bronquiolitis de los fenotipos sibilantes. Y el desenvolvimiento en la clínica de la hospitalización fue distinta. Significativamente más pacientes del grupo hipoxémico necesitaban hospitalización en UCI, más días de hospitalización, mayor de 5 días que los pacientes con sibilancias, pero en el seguimiento posterior había mayor recaída de los del fenotipo sibilante que el del hipoxémico. Y también estos tipos con sibilancias, con bronquiolitis que debutaban con sibilancias, tenían mayor IL-4 e IL-13 a nivel nasal, más signos de inflamación TH2, que los sujetos con hipoxemia, con cuadros hipoxémicos. Después hicimos la validación de esta clasificación en un artículo que estamos ya terminando o mandando para publicar en Santiago de Chile, con más de 650 sujetos hospitalizados por bronquiolitis, 29 leves, 260 casi hipoxémicos y casi 400 con sibilancias al momento de la hospitalización. Y vimos algo semejante, que significativamente los niños con sibilancias tenían más peso al nacer, más historia familiar de asma, menor necesidad a la UCI, mayor severidad de score clínico y retracciones, aun cuando el sincicial fue el agente por lejos más predominante en estos 2 años del estudio. Sí había diferencias en cuanto al rinovirus humano, y los pacientes con hipoxemia tenían más rinovirus que los con sibilancias. Otros investigadores en Estados Unidos mostraron que también ellos dividieron por longitudinal class análisis a sus fenotipos, y vieron que habían 3 profiles. El profile A eran pacientes con más infección a rinovirus, menos severo y mayor historia de eczema.
El Profile B era un intermedio, con severidad intermedia, que había mezcla de rinovirus y sincicial, y el C eran pacientes más severos, donde básicamente había más virus sincicial y poca historia de eczema. Y si lo llevan a los 3 años, el Profile que tenía menos historia familiar, más historia familiar de asma, perdón, este de acá, y era por rinovirus, tenía más chance de tener sibilancias a los 3 años de vida que los otros dos fenotipos, y este básicamente era por virus, rinovirus humano. Y cuando fueron a ver qué pasaba con otra cohorte independiente en Finlandia, encontraron que no solo a los 4 años también ocurría esto que encontraron en Estados Unidos, también ocurría en esta cohorte de Finlandia, sino también a los 7 años aquellos sujetos del Profile A, los que tenían más atopía y más rinovirus humano, tenían 3.4 veces, 3.2 veces más chance de tener asma a los 7 años de vida, comparado con el Profile B y C. Y publicamos este artículo a fines del año pasado, comienzos de este año, en Italia, con Laura Petrarca, en el cual vimos que usando Latent Class Analysis, junto con Fabio Minula, identificamos 3 profiles de bronquiolitis en 1.300 sujetos hospitalizados por bronquiolitis en el Hospital de Sapiencia en Roma, en 15 estaciones distintas de años, y se agruparon de la siguiente manera: bronquiolitis moderada, era básicamente donde no se identificó el virus; el Profile B era el bronquiolitis severa, 99% necesitó cuidados intensivos, donde básicamente estaba el sincicial; y el Profile 3 era los niños con eosinofilia periférica, donde básicamente el rinovirus humano era el protagonista principal. Y cuando fuimos a ver qué pasaba con el riesgo de tener asma o sibilancias recurrentes, aquellos sujetos que tenían antecedentes de atopía y los que tenían mayor severidad del cuadro, que requirieron hospitalización en la UCI, tuvieron hasta los 4 años posteriores a la infección primaria mayor chance de tener recurrencia o sibilantes recurrentes. Por último, este metaanálisis que publicamos con la gente del Imperial College y de Polonia, donde reunimos en un metaanálisis reunimos el riesgo de desarrollar asma en pacientes que han tenido bronquiolitis, ya sea en un lado por el sincicial o por rinovirus, es significativamente mayor, 2.7 veces más chance de que el niño que ha tenido rinovirus como causante de su bronquiolitis desarrolle asma después, que si tuviese o si tuvo, perdón, el sincicial. 2 palabras en el manejo de la bronquiolitis, que ya estoy en el tiempo. Esta es la guía del 2014, que a mi juicio confundió a todos los clínicos a nivel mundial, porque a diferencia de la guía anterior, esta de 2014 decía que no hay que administrar salbutamol a nadie, no hay que administrar corticoides sistémicos a nadie, no hay que tomar radiografía ni hacer exámenes virológicos de rutina. Entonces uno se pregunta cómo vamos a poder fenotipificar a los pacientes con bronquiolitis si no hacemos estudios radiológicos o virológicos. Sabemos que hay algunos, como voy a mostrar, van a funcionar al salbutamol y otros van a funcionar con corticoides sistémicos. Nosotros hicimos una revisión sistemática de todas las revisiones que había 20 revisiones, y encontramos que efectivamente solamente la epinefrina en los pacientes ambulatorios y la nebulización con hipertónico en los pacientes hospitalizados servía para la bronquiolitis. Pero esto se basa en metaanálisis, donde los trabajos, todos los RCT, no diferenciaban a los fenotipos de bronquiolitis, metían a todos en la misma juguera, y como ven, esto y todas las otras guías, como esta la americana, de la cual se basó, que usó estos estudios, estos RCT,
si pones en los RCT a todos los pacientes con bronquiolitis sin distinguirlos por fenotipo, ningún medicamento sirve. Y miren ustedes cómo en Estados Unidos, por ejemplo, los médicos son más propensos a usar salbutamol si el niño es mayor de 6 meses, si ha respondido antes al salbutamol o si tiene sibilancias en el momento del examen. Nosotros hicimos esta guía donde mostramos que, según los estudios, es más conviene probar salbutamol en pacientes con bronquiolitis si el virus es rinovirus, si la estación es no invernal, si hay un microbioma de Haemophilus influenza, si el niño es mayor de 6 a 12 meses, si tiene sibilancias en el momento de la consulta a la urgencia, si tiene antecedentes de dermatitis atópica o historia familiar de asma en primer grado. Y aconsejamos no usar salbutamol si es por virus incisional, si la bronquiolitis ocurre en los meses invernales, si es el Streptococcus pneumoniae, la bacteria del microbioma, si son menos de 6 meses o si hay crépitos. Y este estudio coste-eficaz muestra que en Colombia, por ejemplo, comparando las guías americanas versus las guías basadas en fenotipo, el país se ahorra dinero si usa salbutamol basado en los fenotipos que mencioné en la diapositiva anterior, y también hay menos chance de hospitalización que si uno usa las guías americanas donde no da salbutamol a nadie. Y 2 palabras con corticoides. Este estudio de Qatar muestra cómo si el paciente tiene una bronquiolitis por una bronquiolitis y tiene además eczema o historia familiar de asma del papá o la mamá, el uso de dexametasona disminuye versus placebo, disminuye el tiempo de estadía en urgencias, salen antes, se dan de alta antes que los pacientes que reciben placebo, siempre y cuando la bronquiolitis ocurra en un niño con eczema o con antecedentes con antecedentes familiares de asma. Y este estudio en Finlandia muestra cómo la prednisona es muy útil para evitar recaídas en los sujetos con rinovirus, sobre todo con rinovirus con carga alta viral, van a tener menos recaídas un año después del episodio inicial, y hasta 4 años después sigue esa tendencia de que es mejor usar prednisona que placebo en pacientes con bronquiolitis por rinovirus que también debuten con sibilancias. Y este estudio muestra cómo el uso de salbutamol y prednisona es útil para disminuir episodios de recurrencia en sujetos que son que tienen bronquiolitis por el rinovirus, primer episodio. Así que con todo esto quiero terminar habiéndolos convencido de que la bronquiolitis viral no es una sola entidad, es un paraguas. Acá hay un gráfico donde hay varios fenotipos distintos de bronquiolitis y que probablemente ya no es más solo una enfermedad, que varía las características de acuerdo a la clínica, si es hipoxémico sibilante, si tiene atopía o no atopía, a los marcadores de inflamación, no hable nada del genotipo humano por el tiempo, si es incisional, o si es bocavirus, o si es rinovirus, de acuerdo al microbiota nasal del sujeto. Si la bronquiolitis es por rinovirus, hay mayor riesgo de asma en el futuro. Y en cuanto al manejo, aconsejamos tratar de usar salbutamol en sujetos que tienen bronquiolitis que son mayores de 6 meses o tiene el episodio de bronquiolitis en los meses no peak o debuta con sibilancias o el sujeto tiene eczema o viene de padres asmáticos. Si no funciona el salbutamol, obviamente no hay que seguir, pero si funciona, se sigue. Y usar corticoides en niños con bronquiolitis que tengan eczema o que vengan de padres asmáticos o sin infecciones por rinovirus, sobre todo con alta carga viral. Mis agradecimientos a estos 6 grupos con los cuales hemos estado trabajando en los últimos 5 años
en la fenotipificación de la bronquiolitis y a ustedes por la paciencia que han tenido en escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro Rodríguez. Muy interesante charla. Alguien decía que la ciencia no consiste en inventar cosas, sino darle explicación u ordenar y sistematizar lo que cada uno ve. La ciencia tiene más que ver de observar que de redescubrir cosas. Y eso es lo bello de esta charla, de cómo nos fue ordenando lo que muchos hemos visto en nuestro quehacer desde muy temprano. Entonces, estos dos grupos de sibilantes e hipóxicos que pueden, ¿no es cierto?, predecir, pero ese es el problema. Hay mucha gente que simplifica todas estas cosas. El gran pensador de la especialidad, el doctor Buch, decía que el asma, más que un diagnóstico, era una descripción de síntomas. Entonces, con este paradigma de que bronquiolitis ahora es un síndrome, también decimos lo mismo, o sea, no es una enfermedad, sino una descripción de síntomas. Y siempre ha sido una descripción operacional que lamentablemente lleva a mucha confusión en muchos colegas. Por lo tanto, lo que nos cuesta es tener un paradigma fisiopatológico, pero el acercamiento al diagnóstico de bronquiolitis en primer lugar. Usted, doctor Castro Rodríguez, ¿le gustaría acotar algo más o especificar algo más? Bueno, esta charla quisiera agradecer a Xochinet por darme esta oportunidad, especialmente a la Sole Montes y a Hugo Rodríguez, mi tocayo, por estos 20 minutos que me han dado para comunicar esto que en un comienzo, hace 8 años, comenzamos a darle vueltas, por lo que tú muy bien has dicho, Hugo, ¿no? Porque había esta percepción en la clínica que uno veía a un paciente con bronquiolitis que sibilaba y que las guías americanas nos ataron de manos y no podíamos usar salbutamol o decían que no podíamos usar salbutamol, era atópico, alérgico, los padres asmáticos y muy bien alguien decía, este puede ser su primer episodio de asma, de crisis de asma, ¿no? Entonces, ¿por qué no tratarlo con corticoides orales, con salbutamol, o por lo menos darle la chance, la prueba terapéutica, a ver si funciona o no, y si funciona, seguir, pero si no funciona, obviamente no continuar. Y esto llevó a mucha gente, a muchos investigadores en desarrollar, ya sea por intuición clínica, estos dos fenotipos de sibilantes o hipóxicos, o usando análisis estadístico como el Latin Class Analysis o estudios de clúster, como hicieron Camargo y el grupo en Finlandia, otros fenotipos distintos, ¿no? ¿Qué les diría yo a mis colegas que intenten aproximar cada paciente con bronquiolitis de una manera individual? Aquel sujeto que sibila, usen salbutamol o hagan la prueba terapéutica. Y si es atópico, con mayor razón, y tiene algún cierto grado de gravedad, usen corticoides orales y observen. El que no tiene esas características, no. Y aquellos sitios donde no puedan hacer, no se disponga de test virológicos, guiarse por las estaciones, ¿no? Si es en época invernal donde BRS predomina, bueno, salvo este año hubo que hemos visto que todos los virus aparecieron después del COVID, pero si volvemos a la época viral antigua donde BRS predomina en el hemisferio sur en ciertas estaciones particulares, ahí yo sugeriría, si el BRS probablemente no va a sibilar, salvo que tenga características atópicas, y ahí no usar salbutamol. Pero si es en la época de rinovirus, lo más probable es que los que
se enfermen de rinovirus sean futuros asmáticos y ahí va a surgir mejor o tendría que tener más efecto el salbutamol. Excelente. Uno siempre le dice a los colegas, uno puede usar lo que se le ocurre, uno no está en la mente ni en el paciente, pero uno está obligado como médico, como científico, a verificar que su propuesta tuvo efecto, no hacer las cosas en forma automática. Y respecto a eso, antes decíamos, no todo lo que civil es asma. Ahora tendremos que decir, no toda bronquiolitis por BRS es asma, porque también hemos visto, me ha tocado ver, que toda bronquiolitis por BRS o todo cuadro por BRS se lleva fluticasona sí o sí. Así es. Es una buena observación, ¿no? Yo creo que hay que indagar más en el paciente, ver si tiene características atópicas, alérgicas, personales o familiares de asma. Ese sujeto probablemente que se hospitalizó por un virus sincicial, por un BRS, y estamos a mitad de invierno y todavía le queda más invierno y el niño va a un jardín, a una guardería infantil, o tiene hermanos pequeños que van al colegio, debe de merecer un tratamiento distinto de aquel niño que es hijo único y se enfermó y no va a salir de la casa. Entonces, hay que, como les decía, hacer la medicina casi como el sastre, ¿no? Con una medida para cada paciente. Por eso estas guías, yo entiendo el propósito de las guías, pero estas guías que te atan de manos, no usar nada, ¿no? Nos parecía algo descabellado. Mm. Ahora bien, nos llega una pregunta. Se entiende que los receptores para beta 2 están más o menos desde los 3 meses de edad principalmente, y antes hay menos receptores. Si tenemos un niño con una bronquiolitis sibilante, igualmente podríamos probar con beta 2, aún a riesgo de que no tenga una respuesta esperada a salbutamol. O sea, yo tengo información que los receptores están presentes desde los 2 meses, pero bueno, entre 2 y 3 meses, pongamos. Las probabilidades de que responda va a ser menos, pero yo sí intentaría una prueba terapéutica. O sea, darle un curso de 1 hora de PUB si está muy grave, auscultar y ver si hay diferencias, si cambia o no cambia, ¿no? Mm. Nos preguntan, ¿qué pasa con la bronquiolitis que está mediada por otros virus? Metaneumovirus, influenza y otros. ¿Pueden asimilarse a lo del BRS? La respuesta corta, no sé. No sé, porque nosotros en este trabajo que les mostramos de acá del Hospital del Sótero, la cohorte de Patricio Astudillo, el porcentaje de otros virus era mínimo, ¿no? De los 680, 600 y tantos pacientes, creo que habían 5 o 6 metaneumovirus, así que sacar conclusiones con 5 o 6 es muy atrevido. Yo no sabría decirte cómo funcionan los otros. Bueno, ahí hay otro tema para investigar más adelante, así Así que es. mientras más dudas uno tenga, más nos entusiasma seguir aprendiendo. Doctor, ¿algún otro comentario que nos quiera decir? No solamente bueno, todavía aquí en Santiago me toca recibir eh, pacientes que en algunos centros siguen todavía las guías americanas y no les dan nada salvo aseo nasal y el paciente llega sibilando y probablemente creo que nos fuimos para el otro extremo del péndulo y no hacer nada, ¿no? Tampoco es correcto dar a todo el mundo salbutamol, pero hay que ir viendo eh, eh, de acuerdo a la clínica de cada paciente el uso de los broncodilatadores y de los corticoides.
Bueno, ha sido un honor, vuelvo a repetir, por parte mía, Hugo Rodríguez, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Le agradecemos una vez más a nuestro ilustre invitado, doctor Castro Rodríguez. Le agradecemos, ¿no es cierto?, haya compartido esto que produce inquietud y muchas ganas de seguir aprendiendo. Y a todos ustedes que nos ven en Chile y fuera de Chile, les damos las gracias y los invitamos para una nueva oportunidad. Muchas gracias, hasta luego y buenas noches. Gracias. Chao.